Hola, ¿qué tal, estimados hermanos y amigos? Somos sus colaboradores en el programa Ivenil, Instituto Bíblico enfocado a la iglesia local. El propósito del programa es de proveer ayuda y motivación para la fundación y desarrollo de institutos bíblicos en las iglesias locales, según el mandato bíblico de 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Para su ayuda, ofrecemos nuestros cursos por DVD y materiales escritos para desarrollar un programa de estudios bíblicos académicamente acreditados por el Seminario Bautista Teológico Landmark en Estados Unidos, que va desde un diploma de estudio bíblico hasta un doctorado en teología a costo relativamente bajo. Si usted desea más información, comuníquese con Ivenil a ivenil1@yahoo.com. Ahora con ustedes el doctor Boanerges Morán. ¿Qué tal, amados hermanos? Bienvenidos a otro tiempo de meditación bíblica. En el programa de hoy vamos a tratar el tema la necesidad de orar. Y es que, estimados oyentes, orar no solamente es un privilegio para el creyente, no, sino que orar también es una necesidad. Y una necesidad apremiante. Acompáñeme pues en este interesante estudio el día de hoy. Vamos a comenzar nuestra disertación leyendo San Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. En este relato encontramos precisamente nuestro tema. Dice la palabra de Dios: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, ahí tenemos el relato de San Lucas. Y, estimados oyentes, en el primer versículo de nuestro pasaje encontramos tanto el tema de la enseñanza, de la parábola, como también sus divisiones. El tema es la oración, la necesidad de orar. Es necesario orar, y la necesidad de orar siempre, como dice nuestro texto. La necesidad de orar siempre y no desmayar. La palabra necesidad, estimados oyentes, implica algo que es absolutamente imprescindible. Implica algo que no puede dejar de ser. También implica algo que no se puede evitar. Se muestra como una obligación, como algo que tiene que suceder. La oración es algo que tiene que hacerse. La oración es algo que es imprescindible. Es lo que nos está enseñando el pasaje. Una de las cosas que podemos observar en el relato bíblico, estimados hermanos, es que esta mujer era una mujer muy necesitada. La palabra de Dios nos enseña que ella era viuda. Ella también estaba siendo atribulada, dice el relato bíblico. Ella tenía un adversario que estaba determinado a hacerle mal. Ella entonces tenía un gran problema, que afrontar. Ahora, ¿qué nos interesa a nosotros todo este estado de esta mujer viuda, de lo que nos habla San Lucas 18, 1 al 8? Bueno, estimados oyentes, quiero decirles que nosotros, al igual que la viuda, también tenemos múltiples necesidades el día de hoy. Todos nosotros tenemos diversas necesidades. Tenemos necesidades de cosas materiales. Cada uno de nosotros necesita ser suplido por el Señor de cosas materiales como casa, dinero, comida, vestido, en fin, todas aquellas cosas que son necesarias para la vida en esta tierra. Otros también tienen necesidades más allá de simple comida, vestido y techo.
necesitan ser sanados de enfermedades, tienen problemas corporales, tienen enfermedades incurables, necesitan orar para ser sanados de estas diferentes enfermedades, diabetes, cánceres, dolores, etc. Todos tenemos necesidades espirituales también. Necesitamos más fe para vivir y para seguir a Cristo en medio de un mundo que nos es contrario a nuestra manera de vivir. Necesitamos humildad. Muchas veces el orgullo toma control y nos destruye. Necesitamos entonces orar para ser suplidos en todas estas necesidades. Ahora bien, por esto Dios nos exhorta en 2 de Crónicas capítulo 7, verso 14. Y ahí encontramos un pasaje que es muy conocido y que algunos han utilizado mucho, pero que muchas veces no es muy entendido o no es muy comprendido. Dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas capítulo 7 y verso 14. Si se humillare mi pueblo, dice el Señor, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Aquí encontramos que Dios está dando una promesa, una serie de promesas al pueblo, pero son promesas condicionadas. Dios dice, si ustedes hacen esto, entonces yo voy a hacer esto otro. Podemos enumerarlo como sigue. En primer lugar, dice que tenemos que humillarnos. Si se humillare mi pueblo, dice el Señor, sobre el cual mi nombre es invocado. Ahora, luego a la humillación pues debe de ir la oración, y oraren, dice, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Si ustedes hacen todo esto, dice el Señor, yo voy a hacer también. ¿Qué es lo que el Señor está prometiendo hacer en este pasaje? Entonces yo oiré desde los cielos, dice Él. Cuando ustedes se humillen, cuando ustedes busquen mi rostro, cuando ustedes oren, yo oiré desde los cielos. Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, dice la palabra de Dios. Algunas personas dicen, bueno, oramos y oramos y oramos y el Señor pues no nos oye y siguen los mismos problemas, pero es que nos estamos pasando por alto algunas de las condiciones. Y el Señor está diciendo, si se humillare mi pueblo, no solamente si oraren, pero si se humillare mi pueblo, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Cuando la oración de ustedes va acompañado de la humillación, y va acompañado de buscar verdaderamente mi rostro, y va acompañado de aquel convertimiento de su vida pasada a la vida nueva, aquel convertimiento de las cosas de esta tierra a las cosas que verdaderamente importan, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora, cuando oramos, haciendo aquellas cosas que Dios quiere que hagamos, podemos tener la certeza de que Dios va a hacer aquellas cosas que Él ha dicho que va a hacer. Debemos confiar en Dios, estimados oyentes. Muchas veces creemos que somos autosuficientes y que nosotros podemos hacerlo todo a tal punto que nos olvidamos de Dios. Lo que estoy diciendo puede causar admiración quizás, pero hay personas en ministerios y personas que aparentemente son personas espirituales, que estudian la Biblia y predican la Biblia, pero que ya no oran. Ya no oran, ellos estudian y se preparan y ellos son muy diestros en la exposición de la palabra, que se pasan por alto la oración. Estimados hermanos, sin oración no tenemos poder. Sin oración no tenemos certeza de que va a ser efectivo el trabajo que estamos haciendo. El pecado en el tiempo de Noé fue que se olvidaron de Dios. Las personas se olvidaron de Dios. Las personas llegaron a un punto de materialismo que estaban olvidados de Dios. Hicieron a Dios a un lado. El Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 37, verso 38, Él dice, mas como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ¿cómo eran los días de Noé? Y Él sigue en el verso 38 a decir cómo eran esos días.
Porque en los días de Noé, en los días antes del diluvio, dice él, estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento. No dice que estaban humillándose. No dice que estaban buscando el rostro de Dios. No dice que estaban orando. Dicen que estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Ellos estaban totalmente enfrascados en una vida materialista, habiendo hecho a Dios a un lado. Ahora, no nos extraña que las personas que no han recibido a Cristo, no nos extraña que los que no son creyentes hagan a Dios a un lado, hagan la oración a un lado. Pero sí extraña, sí admira que las personas que han recibido a Cristo, que las personas que están congregándose en una iglesia, que las personas que son evangélicos, que son cristianos, hagan la oración a un lado. Eso sí nos extraña. Estimados oyentes, necesitamos orar. Necesitamos fuerza de carácter espiritual, y esta solamente va a venir por el estudio de la palabra de Dios y la oración. La carne, hermanos míos, nos impacienta. La carne nos trae odio, rencor, pleito, murmuración, celos, contiendas, etc. Uno de nuestros enemigos más feroces es nuestra propia carne. Es un enemigo constante. Allí en Gálatas capítulo 5, verso 16 y 17, el apóstol dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, dice él, es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos, carne y Espíritu, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. De manera que necesitamos, hermanos míos, orar, porque tenemos este enemigo tan terrible, tan fuerte que es la carne. También necesitamos orar porque nosotros necesitamos cada día sabiduría para hacer decisiones correctas para Dios. Necesitamos sabiduría para caminar en este mundo como debemos caminar. Necesitamos sabiduría para no involucrarnos en las cosas que antes nos involucrábamos por naturaleza. En Santiago capítulo 1 y versículo 5, dice la palabra de Dios: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Ahora, ¿cómo va a pedirla a Dios si no ora? Para pedir a Dios necesitamos orar. Necesitamos sabiduría, necesitamos orar entonces. Pídala a Dios, dice el texto, el cual da a todos, a cualquiera. No, hay una condición para recibir sabiduría, según Santiago 1:5, y es pedirla a Dios. Pídala a Dios, el cual da a todos los que están pidiendo, abundantemente y sin reproche, y les será dada, dice la palabra de Dios. Pero hay personas diciendo o admitiendo: yo necesito sabiduría, necesito esto, pero no oran, no piden a Dios. Un principio para recibir es pedir. Uno puede encontrar en las Escrituras la expresión: no tenéis porque no pedís. Uno debe pedir entonces. ¿Tiene falta de sabiduría, estimado oyente? Estimada hermana, ¿tiene falta de sabiduría? Admite que necesita sabiduría. Usted necesita orar entonces. La vida depende de nuestras decisiones y necesitamos sabiduría para saber tomar las decisiones correctas. Nos metemos en problemas porque tomamos decisiones que no eran correctas. Nos metemos en problemas porque hablamos sin sabiduría, actuamos sin sabiduría y no tenemos sabiduría porque no la estamos pidiendo a Dios. Esa es la razón. Quizás, hermanos míos, sabemos que tenemos necesidades. Usted dice en este momento: pastor, es verdad, yo necesito de que Dios me ayude. Yo tengo esta necesidad y yo tengo esta otra necesidad y yo tengo esta otra necesidad y hay infinidad de necesidades. Quizás sabemos que tenemos necesidades en este preciso momento, pero lo que no hemos descubierto es a dónde obtener lo que necesitamos. Ahora, yo quiero que mover su mirada
en este momento para que usted ponga su mirada en el lugar a donde usted puede obtener lo que necesita. El lugar para obtener lo que necesitamos es en Dios. Y solamente podemos llegar a Dios a través de la oración, por medio de la oración, por medio de una oración constante, por medio de una oración sincera, una oración real. Muchas veces, como dije, no tenemos lo que necesitamos. Y no lo tenemos porque no pedimos. Nosotros debemos pedir. Santiago 4:2 es el versículo que estoy citando. Codiciáis, dice Santiago, y no tenéis. Mire, codiciáis, pero no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Cuál es la razón? Santiago dice, porque no pedís. Tenemos necesidades. Hemos luchado por solventar estas necesidades, por alcanzarlas. Hemos luchado por llenar eso que necesitamos, pero hasta la vez no lo tenemos. Santiago dice, mira, la razón es simple. No pedís. Dios nos exhorta a pedir. En San Juan capítulo 16, versículo 24, el Señor Jesucristo está diciendo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Ahora, está hablando a creyentes. Aquellos que no son creyentes, aquellos que no han recibido a Cristo, necesitan recibir a Cristo y ser hechos hijos de Dios, y entonces van a poder pedir como hijos de Dios. Pero los que ya son creyentes, los que ya hemos recibido a Cristo, podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios con nuestra oración y pedir. Y el Señor está diciendo aquí a sus discípulos, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Y oiga esto, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Si nosotros no pedimos, tampoco recibimos. Alguien dice, yo no pido, pero si es voluntad de Dios, que Dios me dé, pero yo no voy a pedir. Bueno, usted no va a recibir nada. El Señor dice, pedid y recibiréis. El que pide, recibe. Ahí en San Juan, capítulo 15, verso 16, el Señor está diciendo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que, oiga esto, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. De manera que es voluntad de Dios que pidamos. Es la voluntad de Dios, es la soberanía de Él. Él ha querido que obtengamos las cosas a través de Él por medio de la oración. En San Mateo 7, versículo 7 y versículo 8. San Mateo 7, 7 y 8. Pedid, dice el Señor, y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y oiga esto, estimados oyentes, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Estimados hermanos, si no estamos buscando, ni estamos llamando, ni estamos pidiendo, entonces tampoco vamos a hallar, tampoco se nos va a abrir y tampoco vamos a recibir. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Usted dice, pastor, pero yo sí estoy buscando. Estimado hermano, estimada hermana, a lo mejor sí estamos buscando, pero no en el lugar correcto. A lo mejor sí estamos llamando, pero no a la puerta adecuada. A lo mejor sí estamos pidiendo, pero no a la persona indicada. Debemos aprender no solamente a buscar, pero a buscar en el lugar adecuado. A llamar a la puerta correcta y a pedir a la persona indicada. Y entonces vamos a hallar, y entonces se nos abrirá, y entonces vamos a recibir aquello que estamos pidiendo. San Mateo 21, 22 dice la palabra ahí, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Uno puede pedir en oración, pero puede pedir en oración no creyendo. El Señor dice en San Mateo 21, 22, todo lo que pidiereis en oración,
y subraye esto en su Biblia, creyendo lo recibiréis. Usted dice, pastor, mira, yo oro y oro y oro. Estimado hermano, verdaderamente cree. Si no creemos, no vamos a recibir. Para pedir, hermanos míos, hay que admitir en primer lugar que necesitamos. Y para recibir, hay que pedir. Muchas veces pedimos, pero pedimos mal. Esta viuda fue con la persona correcta para pedir. Dios es el que nos suple en nuestras necesidades materiales, físicas y espirituales. A Él debemos pedir. En Hebreos capítulo 4, verso 16, la palabra de Dios nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, dice, para el oportuno socorro. El hombre puede fallar, hermanos míos, muchas veces falla, pero Dios nunca falla. Los hombres fallamos en nuestros mejores esfuerzos. Los hombres fallamos en nuestras mejores intenciones, pero Dios no falla. Podemos descansar, podemos confiar en Dios. Ahora, lo que estamos viendo en la porción el día de hoy es que es necesario orar. Necesitamos orar. Ahora, ¿cómo es que Dios quiere que le pidamos en nuestras necesidades? ¿Cómo es la forma que Dios quiere que le pidamos? En San Lucas, capítulo 18, versículo 5 al versículo 8, dice la palabra de Dios. Ya lo leíamos y hacemos bien a leerlo otra vez. Sin embargo, dice, porque esta viuda me es molesta, dice el juez injusto, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, subraye esto, viniendo de continuo, me agote la paciencia. ¿Y acaso, dice el Señor ya aplicando, Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Subraye esto, que claman a Él día y noche. Día y noche podemos traducirlo como de continuo. Día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo, dice el Señor Jesucristo, que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Habrá personas con fe, habrá personas que verdaderamente están orando. Y yo no estoy hablando, hermanos míos, de la oración que hacemos en la iglesia, en veces para ser oídos por los demás, en la que adornamos las frases para que otros oigan qué bonito oramos. Yo no estoy hablando de esa oración. Yo estoy hablando de aquella oración verdadera, cuando vamos con nuestra mirada a Dios para pedir, para orar de una manera verdadera. Debemos orar y orar con paciencia y perseverancia. Dios quiere que le pidamos con paciencia, con perseverancia, pero también con fe. Debemos orar con fe. Ahí en Santiago capítulo 1, versículo 5 al versículo 7, dice la palabra de Dios, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero oiga esto, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Oiga esto, no piense pues quien tal haga, quien está orando dudando, no piense el que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. De manera que debemos pedir con paciencia, con perseverancia, pero también debemos de pedir con fe. Debemos orar de esta manera. Dios nos exhorta a que pidamos de modo que obtengamos respuesta a nuestras oraciones. Muchas veces no tenemos respuesta a nuestras oraciones porque estamos orando de una manera que no debemos de orar. Hay razones por las cuales nuestras oraciones no son contestadas. Y una de las razones es porque al pedir, pedimos mal. Bueno, la primera razón que pudiéramos enumerar es porque no pedimos. No tenemos lo que pedimos, lo que queremos porque no pedimos. Pero cuando pedimos, pedimos mal. Cuando oramos, oramos de una manera incorrecta.
Dice el Señor, pedís, en Santiago 4:3, pedís y no recibís. ¿Por qué razón? Porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, pedís carnalmente. Ahora, otra razón por la cual oramos y no recibimos respuesta es porque pedimos y pedimos y pedimos, pero no nos apartamos del pecado. Estimados oyentes, el pecado hace obstáculo en nuestra relación con Dios. La razón por la cual las bendiciones del cielo no llegan a nuestra vida es porque el pecado no permite que esas bendiciones lleguen. Allí en Salmo 66, verso 18, dice el salmista, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Muchas veces hay pecado que tiene que ser removido. Queremos las bendiciones del cielo, pero no queremos apartarnos del pecado. No queremos quitar el pecado que obstaculiza la llegada de esas bendiciones. Queremos recibir las bendiciones. Debemos pedir y pedir bien. Queremos recibir las bendiciones. Debemos pedir, pero también debemos quitar de en medio el obstáculo que es ese pecado. Tal vez es una actitud. Tal vez es un mal obrar. Pero si hay pecado, no vamos a recibir aquello que estamos pidiendo. Estimados hermanos, si seguimos las reglas que el Señor nos da en esto de pedir, indudablemente vamos a recibir aquellas cosas que necesitamos para nuestra vida. Y el Señor dice que pidamos, y el Señor nos dice que Él va a darnos lo que le pidamos, pero que pidamos de la manera correcta. Que pidamos con paciencia, que pidamos con perseverancia, que pidamos con fe. Pero también dice que pidamos de manera que obtengamos entonces la respuesta. Pidiendo bien. Pidiendo, habiendo quitado de en medio el pecado que obstaculiza la llegada de esas bendiciones a nuestra vida. Estimados oyentes, ¿está usted orando? ¿Está usted pidiendo al Señor en sus necesidades? Espero que sí. Ahora, ¿lo está haciendo de la manera correcta? ¿Lo está haciendo con paciencia y perseverancia? ¿Lo está haciendo con fe? ¿Está orando de manera de obtener aquello que está pidiendo? Ojalá que sí. Vamos a seguir con este interesante estudio en el próximo programa, porque por ahora nuestro tiempo ha terminado. Así que, estimado oyente, le espero para que concluyamos con este interesante tema que hemos comenzado el día de hoy. Hasta pronto, Dios le bendiga. El programa. Espero que lo haya disfrutado. Si necesita desarrollar clases formales de estudios bíblicos en su iglesia, visite nuestra página web www.ivenil.com. Si quiere comunicarse con el seminario o con el Dr. Morán, escríbanos a nuestro correo electrónico ivenil1@yahoo.com. Otra vez, nuestra dirección es ivenil1@yahoo.com. Esperamos su sintonía en nuestro próximo programa. Dios les bendiga.